Hola a todos, esto es Derecho Administrativo de quinto año correspondiente al nivel medio. Bien, para encarar el estudio en esta primera clase de Derecho Administrativo, vamos a comenzar con Estado. La palabra Estado tiene múltiples conceptos o múltiples acepciones. Vamos a desarrollar un concepto que es pertinente para esta materia, que dice que es el conjunto de todas las organizaciones políticas y jurídicas que tienen la facultad de establecer las normas que guiarán los destinos de una determinada sociedad, ejerciendo su poder en un territorio determinado. Este concepto nos remite a varios elementos constitutivos que contribuyen a su formación. Bien, el primer elemento que podemos identificar en este clásico concepto es el elemento poblacional, las personas que residen. Bien, ahí podemos identificar dos grupos: los habitantes, que son los residentes permanentes o transitorios dentro de ese territorio, y el pueblo, que es la parte de la población que tiene los derechos del ejercicio político. Bien, si bien para nuestro concepto hacemos una salvedad en la diferenciación en habitantes y pueblo, a nivel jurídico esa diferenciación es mínima. En nuestra Constitución, en el artículo 20, establece que todos los habitantes de la nación argentina gozan de igualdad jurídica ante la ley. Bien, la salvedad del habitante por ahí es relevante para otros países donde para el ejercicio de ciertos derechos necesita la ciudadanía. En nuestro país la Constitución no requiere la ciudadanía para ejercer los derechos. Ahora algunos ciudadanos tienen alguna observancia para algún ejercicio de carácter político. Por ejemplo, los no nativos argentinos no pueden ser candidatos a presidente de la nación. Más allá de eso, gozan de todos los derechos. El otro elemento que pertenece al Estado es el elemento territorial, el elemento geográfico, que comprende el suelo, subsuelo, espacio aéreo, mar continental, mar argentino y plataforma submarina. Bueno, el territorio entonces, todo el elemento geográfico, de fronteras adentro, y la plataforma submarina. Para nosotros está vigente desde el 2009 las 200 millas marítimas, que son equivalentes a más o menos 370 kilómetros, es decir, de las costas hacia mar adentro, 370 kilómetros, sigue perteneciendo al territorio argentino. Es por esa razón que las Islas Malvinas y los territorios del Atlántico Sur pertenecen a nuestro territorio. El espacio aéreo también, se concibe que el espacio es todo el aire y la atmósfera que se corresponde con el territorio hacia arriba hasta el infinito, y bueno, es un concepto discutible, y hacia abajo hasta el centro de la Tierra. Bien, el otro elemento, el tercer elemento, porque son cuatro, es el poder. Para que ese territorio y esa población pueda estar establecido y puede tener vigencia, el Estado tiene que tener poder. Si no tiene poder, que se puede interpretar como soberanía,
como esa facultad para hacer cumplir las normas, no podemos hablar de Estado. Bien, y por último, ese Estado se manifiesta a través del gobierno, es decir, un grupo de personas que es la que lleva a la práctica ese poder. Bien, dentro de este grupo de personas que detenta el poder es lo que vamos a analizar a lo largo de este curso. Y bueno, les decía que el gobierno son estas personas en nuestro territorio, en nuestro país, en nuestro estado argentino, se elige eso a través del voto popular. Entonces, con lo cual deducimos que también que la ciudadanía, el poder, la soberanía, perdón, reside en el pueblo, y el pueblo, a través del ejercicio del voto popular, permite que ese grupo de personas, políticos, accedan al poder. Bien, continuamos. Ahora vamos a ver las funciones del Estado, en una forma muy resumida. También vamos a identificar 4 funciones del Estado. La función administrativa, la función legislativa, la función judicial y la función de contralor. Voy a hacer un pequeño, muy breve resumen de cada uno de ellos. Bien, la función ejecutiva o administrativa es la que realiza el Estado en forma general, la realiza el Poder Ejecutivo, básicamente, la seguridad, la educación, la salud. La función legislativa es la de establecer las normas que van a regir la conducta de los individuos en la sociedad. Se ocupa del dictado de las leyes, de las normas son que dicta el Poder Legislativo son de carácter general, son enunciaciones para el futuro, para casos que hipotéticamente sucederán en el futuro. Bien, bueno, eso con respecto ya lo vamos a ver porque ahora, la tercera función del Estado es la función judicial. Esta función complementa la función legislativa y es la aplicación práctica del ordenamiento jurídico. Bien, ¿qué hace el Poder Judicial este elemento, esta función judicial del Estado? Generalmente, establecidas las leyes, este poder vela por su correcto cumplimiento. Ante el no cumplimiento, lo que hace el Poder Judicial es aplicar el castigo a la transgresión. La cuarta función, la anotamos acá, fue la función de contralor. Esta función tiene como objetivo principal regular las funciones del gobierno. El gobierno ese que manifiesta el poder del Estado. Entonces, esto se traduce en organismos específicos como la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo, entre otros organismos de contralor. Bien, ahora el siguiente punto son tipos de Estado. La teoría clásica divide en 2 tipos de estados, en estados unitarios y estados federales. Los estados unitarios son los en lo cual prima un solo ordenamiento jurídico que es válido para todo el territorio. Ese tipo de ordenamiento lo podemos notar en países como Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile. Y los países de carácter federal, hay una coexistencia de distintos ordenamientos jurídicos de distintos niveles.
Y la nota característica de los países federales es que están subdivididos en estados independientes. El país federal por excelencia es de Estados Unidos. Cada estado tiene su propio ordenamiento jurídico, su propia autonomía, pero a su vez contribuyen a formar la nación. Como ejemplo tenemos Estados Unidos, Argentina, México, Brasil. Nuestro país también está formado en pequeños estados, denominada provincia, que son autónomas con respecto al gobierno nacional. De hecho, lo prevé la Constitución en el artículo 121, que las provincias se reservan todas las facultades no delegadas al gobierno nacional. Bien, esto se logró a través de múltiples luchas y podemos decir que nuestro sistema federal todavía no es perfecto. Muchas veces hay roces entre el gobierno nacional y los gobiernos de las provincias. El concepto que sigue es el de Estado de Derecho. Y podemos decir que el Estado de Derecho es la forma de Estado en que se reconocen y tutelan los derechos de los ciudadanos mediante el sometimiento de la administración a la ley. Administración como esencialmente ejecutiva, encontrando en la ley su fundamento y su límite de acción. Bien, esta última parte hace referencia a que el Estado, absolutamente sometido a la ley, contribuye a que exista un Estado de Derecho. Bien, ¿se entiende esta parte? Bien, nosotros en nuestro país, República Argentina, no hemos tenido una continuidad jurídica en cuanto a la plena vigencia de las garantías constitucionales. Entonces, en determinados periodos no existía un Estado de Derecho, porque no estaba vigente principalmente la Constitución, donde están todas las garantías. Bien, en este punto ya podemos asomar una definición del concepto de derecho administrativo. Y podemos decir que el derecho administrativo es una rama del derecho público interno que está compuesto por normas jurídicas que regulan la actividad administrativa del Poder Ejecutivo y las actividades materialmente administrativas del Poder Legislativo y el Poder Judicial y de los entes públicos estatales. Bien, el concepto es muy básico, muy claro, y permite dimensionar los alcances del derecho administrativo. Entonces, ¿dónde se da este campo normativo? En los organismos del Estado. Bien, a continuación, continuando con el desarrollo de la unidad 1, tenemos el orden de prelación de las leyes. ¿Qué significa el orden de prelación? Significa ver en qué orden están cada uno de los extractos normativos. Acá vamos a separar en ocho niveles, donde el nivel más alto de prelación de las leyes es la Constitución Nacional. Por arriba de la Constitución Nacional no hay otra ley, por la cual decimos que el derecho constitucional es la ley suprema. Bien, en segunda instancia hemos colocado los derechos internacionales, los tratados internacionales, que están reconocidos por la Constitución, aquellos que están enumerados en el artículo 75, inciso 22. Bien, a continuación, en el nivel 3 tenemos las leyes nacionales, denominado leyes de fondo, después los decretos nacionales, luego las leyes provinciales, que también se denominan leyes de forma,
los reglamentos nacionales, las ordenanzas o decretos municipales en el nivel 7 y por último las resoluciones tanto de los organismos de gobierno como de las municipalidades. Bien, bueno, prosigamos. El siguiente tema es fuentes del derecho administrativo. Acá también hemos hecho un orden de importancia de cuáles son las fuentes. ¿Qué son las fuentes? Es el lugar donde vamos a buscar las normas aplicables a casos administrativos. Bien, la primera fuente es la ley en sentido general. Dentro de la ley también le ponemos a la Constitución. Es la normativa emitida por el Poder Legislativo con los formalismos correspondientes. Bien, a continuación los decretos ley. El decreto ley es dictado por el Poder Ejecutivo en ausencia de un régimen constitucional. Su derogación compete al órgano legislativo, una vez restablecida la plena vigencia de la Constitución. Bien, en circunstancias especiales, hago esta aclaración, el Poder Ejecutivo, en ausencia o vacancia del Poder Legislativo, pueden dictar decretos leyes que tienen la jerarquía de una ley. Esto tiene que ser, en caso de pronto restablecimiento del Poder Legislativo, validado de alguna manera. También ha pasado que en épocas que no estaba vigente la democracia, el gobierno era el que emitía estas leyes. Si bien es discutible actualmente su validez jurídica, muchas aún están en vigencia. Bien, decretos reglamentarios, es decir, hoy hace un rato dijimos que la ley son enunciados generales para el futuro, establecen hipotéticos de futuro. Entonces, esto para bajarlo a su aplicación necesita que el gobierno diga el cómo se debe hacer. Eso es conocido como los decretos reglamentarios, es decir, su implementación. En esa misma línea de categorías tenemos el decreto de necesidad y de urgencia. Por ejemplo, ahora el decreto de aislamiento social es un decreto de necesidad y urgencia, son decretos de excepción. Eso significa, en casos muy puntuales, el Poder Ejecutivo, el presidente, puede hacer promulgar un decreto de necesidad y urgencia. Pero esto también requiere, en el corto o mediano plazo, ser validado por el Poder Legislativo. Bien, más abajo en la escala de fuentes del derecho administrativo tenemos la jurisprudencia administrativa, que está constituida por el conjunto de fallos, es decir, de sentencias que se han pronunciado en lo contencioso administrativo. Esto es dentro del área administrativa de la administración del Estado. La doctrina es la opinión de los estudiosos de una rama en particular del derecho, en este caso del derecho administrativo, que los juristas o los operadores del derecho necesitan recurrir ante ausencia de normativa para aplicar a un caso en particular. Y por último, las costumbres. Costumbre en general son las prácticas constantes y uniformes de un comportamiento con la convicción de que responde a una obligatoriedad. Bien, esto tiene también todo un orden, es decir, primero la ley, decretos, jurisprudencia, doctrina y por último la costumbre